Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Hoy voy a empezar una serie de videos sobre algunas cositas que a veces los pacientes no entienden por qué las hacemos los médicos, pero tienen una razón muy importante. El primero de estos videos va a ser del por qué los médicos formulamos acetaminofén. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces los pacientes salen del consultorio, salen de la clínica o de lo que sea. Y se escucha uno el comentario de que todos los médicos solo formulan acetaminofén. Es algo que comentan en los grupos, en las redes sociales y demás. Y entonces resulta que al parecer formular acetaminofén no está bien porque aparentemente los médicos solo formulamos eso porque no sabemos más. Pero la realidad es otra. Formular acetaminofén tiene unas razones bien interesantes y bien importantes. La primera y la más lógica es que el acetaminofén es un analgésico y el motivo de consulta más frecuente de todos los que hay de los pacientes es el dolor. Entonces, la mayoría de pacientes van al médico porque les duele algo, ¿sí? Es un síntoma muy frecuente. Y entonces, siendo un síntoma tan frecuente, pues eso hace que los medicamentos que más prescribamos siempre vayan a ser los medicamentos para el dolor. Y dentro de ellos, claro, el que más utilizamos es el acetaminofén. ¿Por qué? Porque el acetaminofén es un medicamento muy seguro. Entonces, el acetaminofén, exceptuando unos pequeños grupos de pacientes, casi que lo puedo utilizar en muchas de las personas, entonces, y para muchos tipos de dolores diferentes. Entonces, si me duele la cabeza, si me duele un brazo, si me duele una oreja, si me duele un pie, puedo utilizar acetaminofén y puedo utilizarlo con un grado de tranquilidad importante porque es un medicamento que no tan frecuentemente tiene efectos adversos y no tan frecuentemente tiene pacientes en los que esté contraindicado. Que si hay pacientes que no pueden tomar acetaminofén, pues por supuesto que sí. Entonces hay algunos que sabrán que son alérgicos. Entonces, por supuesto, pues ese no puede tomar acetaminofén. Habrán algunos que tienen algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedades avanzadas del hígado, seguramente no pueden tomar acetaminofén porque van a tener dificultades con metabolizar el medicamento. Pero en términos generales es un medicamento que la gran mayoría de la población puede utilizar, que no tiene tantos efectos secundarios, que es, por ejemplo, de los más seguros con los temas de gastritis y reflujo y toda la sintomatología digestiva que con mucha frecuencia suele producir los medicamentos para el dolor y que tiene, como les digo, poca cantidad de efectos adversos. Entonces, es efectivo, es un medicamento que funciona para controlar los dolores, no todos ni a todo el mundo, pero suele funcionar y es efectivo en un rango de seguridad importante. Eso significa que yo puedo dar diferentes dosis, ¿sí? Y aumentar las dosis y escalonarlas y sigo teniendo un medicamento que es efectivo y seguro. Adicionalmente, y eso es muy importante también, pues tiene todas estas ventajas y adicionalmente es económico. Entonces es un medicamento que yo por eso también puedo utilizar con tranquilidad con la población general, porque pues es un medicamento que le sale económico o para el bolsillo de la persona o para el bolsillo del sistema de seguridad, de salud o de aseguramiento que tengamos. Y finalmente estamos hablando de la plática de todos, del bolsillo de todos. Entonces, un medicamento que tenga esas tres características, que sea seguro, que sea efectivo y que sea económico, pues seguramente va a ser un medicamento que vamos a favorecer sobre otros. Claro, como les decía, habrá quien tiene alergia, habrá quien por enfermedades de base que tiene no puede consumir el medicamento y pues por eso lo ideal siempre es consultar al médico ante cualquier síntoma y no automedicarnos. No es la idea de este video, ojo, yo simplemente quiero que dejemos de pensar que el formular acetaminofén es como la conducta del médico flojo o el médico que no sabe más, cuando realmente se formula con un criterio muy importante, un criterio científico, económico y demás. Eh, Muy importante y precisamente por eso recalco que hay que consultar al médico, es que no todos los dolores los manejamos con medicamentos para el dolor. Entonces, si tenemos un dolor, lo mejor es ir al médico y preguntar. Eventualmente puede ser contraproducente tomar un medicamento para el dolor. Por ejemplo, si tenemos un dolor abdominal que puede llegar a ser o que podemos estar sospechando un cuadro que requiera manejo quirúrgico, tipo apendicitis, peritonitis o algo similar, tomarnos un medicamento para el dolor puede enmascarar el síntoma y entonces después el médico o los médicos nos demoramos más en hacer el diagnóstico y cuando llegamos la enfermedad está más avanzada. Entonces no los tomen sin prescripción. Generalmente
si vas por un dolor al médico y se puede hacer algún estudio y demás para evaluar la causa de ese dolor y ya tenemos claridad de todas maneras que no es que es un dolor que no va a pasar nada si lo quitamos, ¿sí? Pues entonces van a formularte algún medicamento para el dolor. Pero podría pasar que te digan que en el momento esperemos a ver qué sale con ciertos exámenes o a ver qué sale con ciertas pruebas o a ver cómo evoluciona el dolor antes de darte un medicamento. Eso aplicaría para la acetaminofén y cualquier otro medicamento. Entonces, nada, un videito corto para que habláramos de este tema. Muy importante, el acetaminofén es un gran aliado para el dolor y por eso lo recomendamos con tanta seguridad en niños, bebés, mujeres en embarazo, adultos mayores y generalmente en gran cantidad de dolores, que siendo un medicamento efectivo, es seguro y es económico, lo cual forma como un conjugado de beneficios que hacen que lo utilicemos mucho. Entonces, bueno, eso era todo. Que tengan un feliz día. Chao.